Sí, ¿sí? ¿Parece que están grabando o no? Disculpa, Sandra. ¿Sí? recién estoy grabando, así que si tienes que repetir Ya. algo, lo puedes repetir para comenzar la Ya, grabación. ¿cómo les acomode? Ya, no hay problema. Por Vuelta, favor. ya, mejor, así partimos de cero. No, no hay problema, Sandra, no se preocupe. Ya, además que igual estaba revisando si avanzaba y todo eso. Bueno, lo que les estaba comentando, ¿cierto? Que en esta parte lo que vamos a tratar de hacer es poner en práctica lo que vimos en la mañana, pero contextualizado tal vez a los pacientes a los cuales nos podríamos enfrentar, y por lo tanto no solo nos vamos a enfocar en monitorizar los fármacos que vimos en la mañana, sino que también ver cómo pueden aparecer interacciones, qué reacciones adversas se podrían potenciar con algunos ejemplos que vamos a ir tocando, ¿ya? Entonces, puse sobre esta imagen para recordar un poco de las teorías que están involucradas en esta condición de enfermedad de Alzheimer, que son la acumulación de proteínas amiloides, ¿cierto? Tal vez asociado a eso, ¿cierto?, aparece un estado inflamatorio, y por otro lado está la teoría que les mencionaba recién, que es este descenso, ¿cierto?, de la acetilcolina en la disponibilidad. Entonces, uno de los grupos de fármacos que vimos, ¿cierto?, buscan favorecer, ¿cierto?, este neurotransmisor, su disponibilidad. ¿Por qué? Porque estamos bloqueando esta enzima que en el fondo lo que hace es hidrolizarla y degradar a la acetilcolina en acetato y colina. Por lo tanto, aquí estaría actuando uno de los principales grupos que busca atacar, entre comillas, ¿cierto?, en forma más directa esta condición, ¿sí? También algunos otros autores mencionan que una de las enzimas que podría estar alterada en el Alzheimer es la acetil-CoA transferasa, que más que nada va a participar en la síntesis de acetilcolina. Pero de momento no tenemos un fármaco que esté actuando a este nivel, ¿cierto? Por lo tanto, lo que queremos buscar es evitar su degradación para mantener para tener mayor disponibilidad de este neurotransmisor acetilcolina, ¿ya? ¿Y por qué? Porque se cree que es importante para la memoria y el proceso de pensar. Entonces, estos son los tres grupos que tocamos en la mañana: inhibidores de la acetilcolinesterasa, como el donepezilo, ¿cierto?, la memantina, que actuaría a otro nivel, y otros psicofármacos que vamos a ir revisando, ¿sí? Más que nada con el objetivo de mejorar síntomas y calidad de vida del paciente, ¿ya? Ahora, sabemos que la eficacia puede que sea cuestionable según el estadio de la enfermedad y también en cuánto tiempo va a ser eficaz este fármaco, ¿sí? Y eso lo vamos a ir revisando. Entonces, ahondando un poquito más, ¿cierto? Este primer grupo, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como les mencioné, previene la descomposición al inhibir esta enzima y por lo tanto tenemos más acetilcolina, que es el neurotransmisor que es uno de los que estaría involucrado en esta condición. Por lo tanto, ¿qué buscamos? Ralentizar el deterioro cognitivo en esta enfermedad. Ahora, la memantina va a actuar sobre otro receptor, bloqueando al receptor de glutamato de tipo N-metil de aspartato, siempre se me olvida la sigla, ¿cierto? NMDA, que en el fondo lo que estamos buscando al actuar sobre este nivel y bloqueando este receptor es prevenir efectos excitotóxicos del glutamato, ¿sí? Y a la larga, nuevamente buscamos ralentizar el deterioro cognitivo en la enfermedad de Alzheimer, pero eso no significa que vamos a evitar la progresión, ¿sí? Y también hablamos y conversamos también de esto, que era el uso de otros psicofármacos, más que nada que buscan apuntar al manejo de ciertas manifestaciones, de ciertos síntomas o comorbilidades, como los antipsicóticos, algunos antidepresivos y benzodiazepinas, así como un signo de interrogación, porque tiene sus pros y sus contras que vamos a ir revisando, ¿ya? Bueno, también, solo para comentar, puede que dentro de las alternativas terapéuticas aparezcan otros fármacos o el uso de algunos suplementos, pero hasta el momento solo quisiera mencionar que la evidencia no nos entrega, ¿cierto?, con certeza de que sí tendría un beneficio ocupar, por ejemplo, la vitamina E por su efecto oxidante, el ginkgo biloba, perdón, por su efecto a nivel de favorecer el flujo sanguíneo, en el sistema nervioso, etcétera, ¿sí? Pero, no obstante, puede que en algunas situaciones podría tener beneficios según también el tipo de demencia del paciente u otra condición que lo acompañe,
¿sí? Más que nada eso, por si es que aparece, y contarle un poco la historia de por qué no andamos un poco más en lo que son los suplementos, porque en sí, como terapia directa para esta condición, la evidencia es baja, ¿ya? Pero tal vez podrían ser un aporte en determinadas Javiera, condiciones. hay una Sí, pregunta de cada considerando mecanismos de acción diferentes. ¿Pueden asociarse idonipacilo? la memantina, sí, con la donepecilo, sí. Pero me parece que dice no sé acaso ¿A se refiere, memantina o Caroline, melatonina? memantina o, claro, memantina. Era Ah, memantina con memantina. donepecilo. Sí, sí se pueden asociar, pero generalmente esa recomendación está para en estadios más avanzados de la enfermedad de Alzheimer. Pero sí aparece la recomendación, que más adelante también se los puse, sí. Pero lo que sí no se ha visto mayor utilidad es de asociar dos inhibidores de la acetilcolinesterasa. Eso principalmente. Y lo otro importante es que dependiendo de la etapa, Ujú. porque memantina la ocupamos para etapa de ya Moderada, moderada secundaria. a severa, Ujú, y por lo tanto en las primeras etapas se recomienda no partir con ujú, memantina, lo que sí con inhibidores de acetilcolinesterasa. ujú. Y aún así pueden encontrar diferencias porque algunas guías hablan de que en general este grupo de los inhibidores de la acetilcolinesterasa se pueden partir desde leve a moderado y reservan el donepecilo para, el donepecilo, perdón, para, se me traba la lengua, para etapas más, así que por eso nosotros siempre tratamos de la referencia y todo, porque es un tema bastante controversial y quizás mañana vamos a tener otros resultados con la investigación en el área, ¿ya? Eso es lo que tenemos como con más certeza de momento, ¿ya? Bueno, Una consulta que está haciendo Erika es: ¿acaso el donepecilo está en la canasta APS? ahí yo desconozco si es que lo Eso tienen depende en un estos poco de momentos la servicio de salud. sí, Generalmente, o sea, esto está incluido dentro de del del GES, GES claro, 85, pero no sé pero si no sé si actualmente el lo servicio de tienen. salud, alguna de las chiquillas del servicio de salud, no está incluido. Lo que está en la canasta son, La trazodona que mencionaba hoy día, los antipsicóticos, me ¿o parece que no? está Los escribiendo porque psicofármacos. Sí, me no, pone lo que está en la hola, canasta de la APS son sertralina, sertralina. risperidona, quetiapina, aripiprazol, trazodona, citalopram, mirtazapina y esopiclona. Ujú. Claro, o sea, los otros psicofármacos, pero no los directos en esta condición, que estarían actuando en la enfermedad de Alzheimer. Gracias, Sí, Jenny. ya. Bueno, entonces, bueno, cualquier cosita, Janet va a estar atenta al chat, así que lo podemos ir comentando. Principio, eso, recordando lo que vimos en la mañana y considerando lo que nos estaban comentando respecto a la disponibilidad de estos fármacos ahora ya en APS, Javi, estaríamos más que nada con los psicofármacos. perdón, ¿Sí? pero Perdón, pregunta perdón. No, Caroline, no se preocupe. cuando hablas de suplemento, ¿te refieres a gamalate de ese tipo? No, principalmente la vitamina E, que es como una de las bueno, para nosotros todos los suplementos igual los consideramos fármacos porque tienen indicaciones, contraindicaciones, dosis, etcétera. Y lo puse así porque la vitamina E también se ha estudiado a este nivel por su efecto antioxidante, tomando en cuenta que una de las teorías, ¿cierto?, involucrada en esta condición es la acumulación de radicales libres. Sin embargo, todavía no es que muestre beneficios o superioridad frente a otros tratamientos. ¿Sí? Y eso, bueno, y también el ginkgo biloba, que también en algunos, bueno, en general se comercializa como suplemento o como un nutracéutico, y en ese sentido puede tener un poco más de libertad para su acceso y para su venta. Sin embargo, para nosotros lo consideramos igual dentro de la terapia farmacológica, ¿ya? Y el ginkgo biloba, ¿cierto? El estudio de él está enfocado más que nada en tener un efecto antiagregante plaquetario, también podría tener efectos antioxidantes y favorecer la irrigación a este nivel. Entonces, esos serían algunos de sus beneficios. Pero nuevamente, contextualizando en que probablemente o sea, esta enfermedad es más común, ¿cierto?, en personas adultas y adultos mayores sobre todo,
que va a tener un contexto de uso de otros fármacos, donde tal vez pueden estar los antiagregantes y los anticoagulantes, muchas veces también se retracta el uso del ginkgo biloba por esto mismo, ¿sí? Porque se estaría potenciando esta acción. Otra pregunta que dice, y entonces, ¿fármacos como el Esalectol y el gamalate tienen alguna utilidad en la prevención? De momento no hay nada que diga que sí. No, Sí, o sea, y acá en el fondo hay que tener cuidado porque cuando nosotros hablamos de la patogenia, de cómo se ujú, provoca dentro de la hipótesis, porque tampoco se sabe, y al parecer exactamente. fuera multicausal, no tendría una utilidad directa Ujú, en el uso de esto, que es diferente al uso de para gamalate esto. en pacientes que van teniendo problemas de memoria, por Mm, ejemplo, los adolescentes, en el caso nuestro, que tienen, por ejemplo, los estudiantes de la universidad, que dicen, ay, que estoy perdiendo la memoria por el estrés, ahí en el fondo se asume de que no hay una dieta balanceada y que el uso de este tipo de medicamentos, como el Esalectol, el gamalate, podría tener mm, una influencia directa en la memoria. Acá hay un proceso ujú, neurodegenerativo. Entonces, en el fondo, este tipo de cosas, de medicamentos, no nos va a dar utilidad exacta. mm. Lorena está preguntando por el uso del omega Ah, 3. ya. Bueno, terminando un poco esa idea, antes de seguir con la otra, que por un lado también tenemos que considerar, o recordando un poco lo que vimos en la mañana, que los déficits de ciertas vitaminas, ¿cierto? Como B12, B9, B6, pueden afectar, ¿cierto? También la funcionalidad en general del sistema nervioso. Entonces, claro, nos puede servir evaluar esta condición o puede ser un aporte, pero en sí no es tratamiento directo de esta condición, como mencionaba ya, neurodegenerativa. Y respecto al omega 3, nuevamente no hay nada comprobado en cuanto a sus beneficios del EPA y del DHA en sí, pese a que se ha estudiado, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que dentro de los factores de riesgo, ¿cierto?, están las dislipidemias y sí sabemos que este grupo, ¿cierto?, de omega podría tener un beneficio en el control de los lípidos, sobre todo de los triglicéridos, por ejemplo, y en elevar el HDL. Entonces, en ese sentido, nos ayuda a manejar, por así decirlo, o contribuye al control de los factores de riesgo o de ciertas comorbilidades, pero no directamente a esta condición. ¿Sí? Lo otro, Javi, acá Juan Vargas nos mandó el listado de los medicamentos presentes en APS para que la gente que está en el curso pueda disponer de ellos. Ah, ya, súper. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Bueno, ya. Entonces, ¿no hay más consultas ahí? ¿No? No, ¿No? Ya. Seguimos entonces. Bueno, entonces esto era para recordar un poquito, contextualizar lo que vimos en la mañana y en el fondo lo que queremos llegar es por qué queremos monitorizar la farmacoterapia. Y decimos farmacoterapia en general y no farmacoterapia en sí de esta condición, porque nuevamente tenemos que considerar el contexto del paciente, ¿ya? Y donde fármacos cotidianos, tal vez como algunos antihipertensivos, algunos hipolipemiantes, podrían interaccionar con algunos de los fármacos que hemos visto. Entonces, por eso es la monitorización que queremos plantear. Bueno, esto también va de la mano con una de las preguntas que surgió en la mañana, a qué se refería con seguimiento farmacoterapéutico, ¿sí? Que en el fondo el seguimiento farmacoterapéutico busca revisar la eficacia, la seguridad y la necesidad de un tratamiento, ¿sí? En el caso de la necesidad, tendríamos que tener presente cómo es el cuadro clínico, si la enfermedad de Alzheimer es leve, moderada, severa, y además considerar los síntomas o comorbilidades que pueda tener el paciente, ¿sí? Entonces aquí lo que queremos más que nada es que revisemos la terapia en forma integral del paciente, no solo enfocado a los inhibidores de la acetilesterasa o la memantina que hemos visto, por ejemplo, ¿ya? Por otro lado, evaluar la eficacia. Sí, recordar también, como conversamos, que la eficacia es mucho más lenta en cuanto a su evaluación, generalmente después de los 6 meses, pero antes del año, y algunos beneficios se podrían ver generalmente al mes y medio, y por eso la mayoría de las recomendaciones de los fármacos mencionados recientemente buscan una titulación cada 4 o 6 semanas, ¿ya? Porque es un proceso lento. Y finalmente, y probablemente lo que más nos vamos a concentrar en este ratito, es la seguridad de la terapia. ¿Por qué? Porque respecto a la eficacia,
si se fijan lo que conversamos recién, hay mucha incertidumbre, y dentro de lo que está más probado para los inhibidores de la acetilcolinesterasa, aún así, a veces las guías no recomiendan uno por sobre otro, sino que la recomendación, respecto a su eficacia, sino que la recomendación o la elección va a estar dada más que nada por el perfil de seguridad y del contexto del paciente, ¿ya? ¿Cuál sería mejor para el paciente? Entonces, en ese sentido hay que tener presente las reacciones adversas a medicamentos, las interacciones y factores de riesgo que tenga el paciente. Ya. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿No hay consulta? Sí. No. Ya. Vamos entonces. Entonces, aquí tratamos de resumir dos aspectos. Uno, aspectos que tenemos que tener en cuenta del paciente, y otros del fármaco, ¿sí? Respecto al paciente, nuevamente el cuadro clínico, que probablemente eso ya lo han conversado mucho más, tener presente algunos factores de riesgo en sí para esta condición, y factores que afecten la farmacocinética y la farmacodinámica. Tal vez esos nombres no sé si están tan frescos, pero los recuerdo por si acaso. Cuando nos referimos a farmacocinética, nos referimos en forma muy coloquial a lo que nuestro organismo le hace al fármaco, cómo se absorbe, cómo se metaboliza, cómo se excreta. Y respecto a la farmacodinamia, nos referimos a lo que el fármaco nos hace a nosotros, es decir, cómo actúa para producir determinado efecto, inhibiendo una enzima, bloqueando un receptor, etc. ¿Ya? Entonces, estos factores pueden estar modificados, ¿cierto?, o alterados en determinadas situaciones, sobre todo en este grupo de pacientes, que la mayoría son personas mayores, ¿sí? Y por lo tanto van a haber una serie de cambios que vamos a revisar, ¿ya? Y por otro lado, aspectos que tenemos que tener en cuenta respecto al fármaco, nuevamente sus características, si requiere ser metabolizado, cómo se excreta, cómo debe ser, cómo se va adecuando su dosis, etcétera. Tener en cuenta sus principales reacciones adversas, con quién podría interaccionar, y otro concepto que vamos a mencionar muy breve son la prescripción potencialmente inapropiada, ¿sí? Que está muy relacionado también con lo que hablamos en cuanto a fármacos que pueden favorecer, por ejemplo, el síndrome geriátrico, y que nos van a agravar esta condición, ¿ya? Ya, entonces, primero, enfoquémonos en el paciente. Algunos factores de riesgo en general para las demencias, y sobre todo para la demencia tipo Alzheimer, ¿cierto? Es la edad, que ya lo hemos visto. ¿Y por qué lo recordamos? Para contextualizar que en personas de edad mansa va a haber una disminución fisiológica de todas las funciones, además de otras alteraciones patológicas. Entonces, esto nos va a afectar la respuesta al fármaco, y por eso lo recordamos. Bien, la genética puede estar descrita, trastornos depresivos, condiciones como diabetes e hiperlipidemia, ¿cierto? En varones, tabaquismo activo o patrones de sueño deficiente. Solo eso para recordar y para contextualizar que probablemente nos vamos a encontrar a un paciente con enfermedad de Alzheimer, que además tenga diabetes, que además esté con hiperlipidemia, que haya tenido algún antecedente, ¿cierto? Por ejemplo, de algún ave, etcétera, ¿sí? Ahora, también tenemos que considerar lo que les mencionaba recién, los factores que pueden estar alterados respecto a la farmacocinética y la farmacodinámica, ¿ya? ¿Por qué les presento este esquemita, que lo voy a contar en forma resumida? Porque, como les mencioné, aquí la población que está más afectada, o el grupo de pacientes más afectados, son las personas mayores, ¿sí? Y esto no lo pongo solo enfocado para los fármacos mencionados al inicio, sino que para todos, y para que nos quede ahí de ayuda en memoria y lo tengamos presente. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, hay algunos cambios que nos van a hacer que el paciente sea más susceptible o pueda tener más riesgo de que el efecto sea más exagerado, de que aparezcan más reacciones adversas, ¿sí? Dentro de ellos puede alterarse, por ejemplo, la absorción de fármacos, pero este aspecto no está muy cuantificado, por así decirlo, no se sabe qué tanto influye, pero sí hay otros factores que están bastante afectados, como el metabolismo, en donde en general está disminuida la función hepática respecto a la acción de metabolismo, y por otro lado, la excreción
donde sabemos que puede haber una disminución del flujo renal y de la filtración, que a la larga nos van a dificultar la eliminación de los fármacos, ¿ya? Y por otro lado, sabemos que los fármacos se distribuyen, ¿sí? Y que para distribuirse, la mayoría ocupa proteínas como por ejemplo la albúmina sérica, y que la albúmina en estos pacientes también puede estar disminuida, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante recordar esto? Porque probablemente una disminución de albúmina nos va a permitir que haya una mayor fracción de fármaco libre, y que es el que tiene el efecto farmacológico. Por lo tanto, afectándose estas etapas en mayor o menor grado, a la larga, en forma muy general, lo estoy diciendo, vamos a tener una condición en donde la tendencia puede ser a tener concentraciones plasmáticas más altas, sea cual sea el fármaco, ¿sí? Eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Ya, todo bien, continúo. por lo menos no han escrito nada. Ya, si no me interrumpe. Bueno, ahora, también dijimos que además de ver qué le hace, ¿cierto?, mi organismo al fármaco, tengo que ver qué es lo que me hace el fármaco a mí, ¿sí? Y eso va a estar dado por la interacción y el mecanismo de acción de cada fármaco, ¿sí? Y en ese sentido, nuevamente, en esta población que probablemente va a ser la más afectada, en el contexto en el que estamos el día de hoy, ¿cierto?, la misma concentración plasmática de un determinado fármaco puede causar diferentes efectos, tanto en jóvenes como en personas de edad más avanzada. Y ahí aparecen como los tops, por así decirlo, las benzodiazepinas, que hablamos en la mañana, los antihipertensivos, que son fármacos muy cotidianos, ¿cierto?, respecto a su uso, los antipsicóticos, que también vienen a apoyar en el manejo de los síntomas en la enfermedad de Alzheimer, y los anticolinérgicos, que nos pueden agravar la condición del Alzheimer, porque recordemos que abordando alguna de las teorías, lo que buscamos, ¿cierto?, es tener una mayor disponibilidad de acetilcolina. Sin embargo, al ocupar fármacos anticolinérgicos, estaríamos antagonizando la función, ¿sí? Y se nos estaría afectando la eficacia o agravando en sí la enfermedad, ¿ya? Ahora, dijimos que esos son algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta y considerar al momento de analizar un caso. Por otro lado, tenemos que tener presente las características del fármaco. ¿Cómo vamos con la hora? Ya, estoy viendo la hora para no alargarme tanto. Bueno, vamos viendo esto. Entonces, aquí nuevamente un recordatorio de lo que vimos en la mañana, ¿cierto? Aquí teníamos a los principales representantes como inhibidores de la acetilcolinesterasa y solita la memantina, que lo que hacía era bloquear un receptor de glutamato, ¿ya? ¿Por qué recordamos esta tablita en forma más resumida? Más que nada para evaluar que en algunos de ellos es muy importante el metabolismo tanto hepático como renal, y estos fármacos están siendo utilizados principalmente en personas mayores, donde por muy sano que sea ese paciente, no tenga ninguna enfermedad extra, por así decirlo, igual va a haber una disminución fisiológica de esta función. Por lo tanto, tenemos que estar ojo. También tenemos que considerar la vida media, porque habían algunos de estos representantes, que puede ser un beneficio, como el donepezil o la memantina, que tenían vidas medias mucho más largas en relación a esto, ¿sí? Puede ser un beneficio, claro, pero si la función renal está disminuida, por ejemplo, o el metabolismo está disminuido, esta vida media puede extenderse aún más, ¿sí? Y se nos complejiza un poco la respuesta al fármaco, puede ser mucho más exagerada y pueden aparecer esos efectos que no queremos que aparezcan. Y por otro lado, tenemos la metabolización, donde al menos el donepezilo, que es uno de los que más se utiliza o en general más se recomienda, junto con la galantamina, dependen de estos sistemas enzimáticos que, como mencionó Janet en la mañana, son los que están involucrados en la mayoría, ¿cierto?, del metabolismo de otros fármacos, y por lo tanto se pueden ver afectados, ¿sí? Entonces, aquí, sobre todo con estos dos, tenemos que estar ojo con las interacciones. Ahora, recordando nuevamente otro aspecto, aparecen las reacciones adversas, ¿sí? En general, las reacciones adversas de este grupo, ¿cierto?, de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, van a ser de predominio colinérgica, ¿sí? Y dentro de eso van a aparecer, por ejemplo,
malestares gastrointestinales, que es lo más descrito como náuseas, vómitos y diarrea, y también podrían aparecer síncope y bradicardia, ¿ya? Esos son como los más descritos, por así decirlo. Pero también aparecen otros síntomas más inespecíficos como calambres musculares, la fatiga y la pérdida de peso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el calambre muscular o fatiga es algo que puede ser muy confundente y que muchas veces lo podemos asociar como normal, ¿cierto? Porque es parte del envejecimiento o que puede ser propio de la manifestación de la condición. Entonces, es difícil detectarlo o es fácil confundirse, mejor dicho, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a las reacciones adversas. Ahora, por otro lado, quisiera destacar que estos fármacos, ¿cierto?, principalmente se ocupan vía oral. Sin embargo, la rivastigmina tiene la posibilidad de ser utilizado en parche. Entonces, a esto se agrega otra reacción adversa que pueda aparecer, que son las reacciones alérgicas, ¿cierto?, a nivel cutáneo por el uso de parche. Por lo tanto, tampoco tenemos que perder de vista esa situación. Y la memantina, ¿cierto?, que dijimos que actúa bloqueando el receptor de glutamato, además de compartir algunos síntomas, sobre todo gastrointestinales como reacción adversa, tiene este pero, que es la agitación y la alucinación. Entonces, no es, ¿cuál es el mensaje que nosotros queremos entregar? Que en el fondo estos fármacos pueden ser bastante complejos, hay condiciones del paciente que favorecen, ¿cierto?, que sea más susceptible, que su respuesta sea más exagerada, y además esto puede ser confundente con otra condición del paciente, ¿sí? Podemos pensar que es una manifestación como tal de la enfermedad de Alzheimer u otra situación, y ¿qué hacemos? Agregamos otro fármaco, por ejemplo un antipsicótico para tratar esto. Y ahí empieza la cascada de prescripción y a la larga podemos incluso empeorar la situación del paciente por no haber detectado esto, ¿ya? Bueno, y por otro lado, ¿cierto? Como dijimos que la mayoría de las reacciones adversas van a estar relacionadas con un efecto colonomimético, también se pueden exacerbar o inducir síntomas extrapiramidales, que son los síntomas, ¿cierto?, que vemos también en la enfermedad de Parkinson, como el temblor, la lentitud, alguna inexpresividad en el rostro, la rigidez del movimiento, ¿cierto?, las posturas o las inclinaciones, los trastornos de la marcha, etc. ¿Por qué pusimos este monito como para destacarlo, cierto? Porque también hay demencias que que acompañan a la enfermedad de Parkinson, ¿cierto? Entonces puede haber una confusión entre lo que es la manifestación de determinada condición versus las reacciones adversas que podrían aparecer con este grupo de fármacos, ¿ya? Bueno, también dijimos que para evaluar la terapia hay que tener presente las interacciones, ¿sí? Sobre todo con el donepezilo y la galantamina, en donde vimos que depende mucho de la actividad metabólica, ¿ya? Ahora, puse este dibujito de las interacciones para recordar que no solamente tenemos que evaluar la asociación de un fármaco con otro, sino que también tenemos que tener presente los suplementos, la alimentación del paciente, el uso de hierbas, ¿cierto?, plantas medicinales en general, porque también están descritas interacciones, ¿sí? Entonces, al momento de indagar en la historia del paciente, también considerar, ¿cierto?, dentro de la terapia, todos los otros que pueda estar utilizando el paciente, ¿ya? Sobre todo en personas mayores que tienen como muy arraigada la cultura del uso de las plantas medicinales, ¿sí? Bueno, y por otro lado, cuando analizamos las interacciones, además de evaluar con quién está la mezcla, ¿cierto? Tenemos que tener presente si esta interacción me va a afectar la farmacodinamia, es decir, Javi, el efecto, ¿sí? Dígame. me pregunta Macarena, ¿qué tipo de hierbas son las que deben tener en consideración? Por ejemplo, la hierba de San Juan, que podría afectar el metabolismo, ¿sí?, que es un inductor enzimático, principalmente que lo puse más adelante. También, bueno, respecto al uso de los nutracéuticos, el ginkgo biloba que estábamos viendo recién, pero enfocado desde otro aspecto, debe ser utilizado con mucha precaución en este grupo, pensando que muchos de ellos están con antiagregantes, con anticoagulantes en algunos casos. Eso principalmente, ¿Y sí. el pomelo? Y el pomelo, claro, como ahí como alimento, ¿cierto?
todo lo contrario como inhibidor enzimático, que lo pusimos más adelante, para entender un poquito más cómo puede afectar. Eso. Bueno, y respecto a la interacción, entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Evaluar si es que se está potenciando el efecto que va a ser, se está antagonizando, o si hay alguna alteración tanto en estas etapas, principalmente en el metabolismo y en la excreción, ¿ya? Que vamos a ir viendo. Ya. Bueno, aquí les puse un ejemplo de algunas interacciones que son importantes respecto a antagonizar el efecto de los fármacos que vimos para la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Que si se fijan son fármacos que tienen propiedad anticolinérgica, ¿sí? Como dijimos inicialmente, nosotros estamos buscando aumentar, así en forma muy, muy coloquial lo estoy diciendo, aumentar la acetilcolina, ¿cierto? Pero si ocupamos cualquiera de los representantes que aparecen aquí, que tienen propiedades anticolinérgicas, estaríamos bloqueando esa acción, ¿sí? Y por lo tanto, perdiendo eficacia y o agravando la condición. Entonces, de esta tablita, aquí les dejé la referencia, pero en general como grupos van a aparecer los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, ahí está la imipramina, la amitriptilina, que probablemente en un paciente con diabetes puede que nos encontremos que esté utilizando amitriptilina, por ejemplo, para algunas neuropatías. También nos ha tocado ver el uso de imipramina para algunas incontinencias urinarias, ¿cierto? En este grupo de pacientes. Entonces, es cierto, están indicados, pero igual son complejos y en este momento podrían agravar la condición, ¿ya? También hay que tener cuidado con los antieméticos, los antihistamínicos de primera generación. Ahí destacamos a la clorfenamina, que siempre nos toca ver, que a veces se prefiere como una alternativa, ¿cierto?, para el manejo del insomnio de los pacientes, pero lamentablemente también puede producir otro tipo de complicaciones dado a su efecto anticolinérgico que también presenta, ¿sí? Entonces, eso tenerla presente. Los anticolinérgicos urinarios, como la tolterodina, el flavoxato, que puede que no sean tan comunes, habituales, pero yo creo que cada vez, sobre todo incluso en la PS también nos ha tocado ver algunos casos de pacientes que sí lo están utilizando o que están ocupando la imipramina para tratar alguna de estas condiciones de emergencias urinarias, por así decirlo, ¿sí? Los antiparkinsonianos también, porque dentro de los antiparkinsonianos algunos tienen acciones anticolinérgicas, entonces de nuevamente los destacamos porque hay demencia asociada a esta condición y por lo tanto puede que haya un riesgo de que esos fármacos que utilicemos nos agraven la demencia. Los antipsicóticos, como vieron en la mañana con Janet, algunos de ellos tienen una gran actividad anticolinérgica, por lo tanto tenemos que estar atentos, pese a que los vamos a necesitar en algunos casos, antiespasmódicos en general y relajantes musculares, ¿ya? Ahora, también, eso por un lado respecto a las interacciones. También hay que tener en cuenta que hay fármacos que pueden inducir o inhibir metabolismo. Si lo induzco, probablemente el efecto, ¿cierto? O la concentración del medicamento va a bajar y puede que vaya perdiendo el efecto, ¿cierto? En cambio, si inhibo el metabolismo, probablemente tengo más riesgo de que aumente la concentración plasmática y de tener un efecto tal vez más exagerado. Entonces aquí les puse un ejemplo que puede servir como tablita de ayuda memoria, no me voy a detener en ello, pero si es que alguien lo necesita ver, aquí está, y bueno, ahí tenemos a la hierba de San Juan, en este lado tendríamos lo que hablábamos recién, el pomelo, el alcohol puede comportarse como inductor o inhibidor según cómo sea el consumo, por eso está con ese asterisco, Javi, y otros grupos de fármacos. Sí, dígame. Preguntan cuál antiparkinsoniano específicamente son los que hay que evitar. El triexifenidilo, que es anticolinérgico como su principal mecanismo. Sí. Ese es como el más directo y más de hecho usado. en la guía de Parkinson, claro, y en la guía de Parkinson dicen, no ocuparlo en pacientes de edad avanzada, independiente si tienen antecedentes de demencia o no, ¿sí? Porque hay que considerar que todas estas alteraciones de neurotransmisores y todo pueden ocurrir en forma paulatina y no necesariamente tenemos que tener de frente el diagnóstico de Alzheimer, por así decirlo, ¿sí? Y Caroline también pregunta, ¿anticolinérgicos cobran importancia en la interacción con inhibidores colinesterasa, pero por sí solo no predisponen a demencia?
por sí solo, por sí solo sí podrían, sí podrían Sobre todo con el agravar. uso crónico Sí, en altas dosis podría sí. provocar, por esto mismo que hablábamos, de que en el Ujú. fondo, al tener menor cantidad de acetilcolina en el Acetilcolina, espacio sí, presináptico. sí. Porque en sí la acetilcolina va a ir disminuyendo gradualmente a medida que envejecemos, independiente de que lleguemos, eso es como fisiológico, independiente de que después lleguemos a una condición patológica. Entonces, claro, en general en personas mayores se habla de tener siempre cuidado con los fármacos anticolinérgicos. Sí, Y sobre todo dosis alta y uso crónico. tratamiento crónico, sí, sí. Además de que incluso aunque las dosis no sean tan altas, ya dijimos que van a ser mucho más susceptibles desde un aspecto farmacodinámico que ocurre en las personas mayores. Entonces ya tenemos muchos factores que nos juegan en contra en este grupo. ¿Sí? Bueno, y esto para retomar también una idea de la que apareció en la mañana es la prescripción potencialmente inapropiada, que en el fondo son fármacos que nos van a agravar, ¿cierto? Nos podrían agravar esta condición, pero en sí este concepto es muy general y aparece para la población adulta mayor, en donde lo que vemos es que el riesgo, ¿cierto?, de sufrir un evento adverso es superior al beneficio clínico. Y ahí hay miles, pero hay varias herramientas que son listados en donde nos aparecen fármacos en general, no solo enfocados a esta condición, que tendríamos que evitar en personas mayores, ¿ya? Aquí yo solo puse los que nos pueden afectar directamente en la demencia y que están descritos en estas distintas herramientas como los criterios de Viges, Stop-Start, listado de Priscus, etc. Y esos son los antipsicóticos, las benzodiazepinas, los hipnóticos Z como el Zolpidem, ¿cierto? Los corticoides, los antagonistas H2, como la ranitidina, por ejemplo, y los anticolinérgicos que ya hemos hablado. ¿Ya? ¿Cómo vamos con el tiempo? Sí, ya, vamos. Entonces, aquí, para no detenerme tanto, les puse una tablita más que nada para responder la pregunta de la mañana respecto a la trazodona. Estas herramientas que yo hablaba de prescripción potencialmente inapropiada, algunas de ellas, como el listado de Priscus, da alternativas. Entonces nos dice qué fármacos no son muy recomendados en el adulto mayor o debiesen ser monitorizados estrechamente, etcétera, según la disponibilidad de las alternativas que tengamos, y a la vez nos dice qué fármaco sería mejor, ¿sí? Entonces, en ese caso, si se fijan, aquí aparece la trazodona como una alternativa, por ejemplo, a los antidepresivos, y también aparece la trazodona, por aquí está, como una alternativa a los hipnóticos, ¿sí? Y sedantes tanto de tipo benzodiazepínicos como no benzodiazepínicos. Entonces, esto era más que nada para responder la pregunta de la mañana y por si quieren revisar más información, aquí está la referencia y la idea de la utilidad que tiene la trazodona. Ya. Bueno, esta era otra herramienta que también se las dejé, se las puse, las agregué para que ustedes lo puedan revisar después, en donde aparecen, es una página en donde ustedes pueden revisar fármacos que son potencialmente inapropiados en personas mayores y nos dice por qué pueden ser potencialmente inapropiados, como por ejemplo las benzodiazepinas, que aparece el diazepam, y nos dice también cómo podríamos desprescribirla o por qué es potencialmente inapropiada y nos va dando tips para evitar, por ejemplo, efectos rebote, efectos paradójicos, que era otro punto de los que conversamos en la mañana. ¿Ya? Eso son solamente como capsulitas aparte. Bueno, volviendo entonces al tratamiento, como recomendaciones en sí, lo que queremos en estos pacientes o lo que está más claro, por así decirlo, es que el tratamiento con drogas anticolinesterásicas, como el donepezil, la galantamina y la rivastigmina, deben considerarse desde el momento en que se realiza el diagnóstico, teniendo en cuenta los beneficios terapéuticos y los potenciales problemas de seguridad. Por eso yo les decía que esta parte más que nada va hacia la seguridad de la terapia, porque la eficacia en cierta forma ya hay algún consenso con este grupo de fármacos, y los otros fármacos todavía no tienen evidencia tan probada, ¿sí? Entonces tenemos con mayor grado de recomendación respecto a la evidencia anticolinesteráticos y la memantina. La combinación, que era una de las consultas iniciales, tiene recomendación, pero con un grado un poco más bajo, y no indicar ginkgo biloba, vitamina E, AINES, estatinas y otros, tiene una recomendación de grado A. Esto
yo lo tomo así como entre paréntesis, pensando que esta recomendación de no ocuparlos es pensando en que ellos actuarían en forma directa para el manejo de la condición de Alzheimer, ¿sí? Pero sabemos que, por ejemplo, las estatinas pueden tener beneficios, ¿cierto?, en el manejo, como conversamos al inicio, de otras comorbilidades, ¿sí?, o de algunos factores de riesgo, ¿ya? Eso principalmente. Ya, entonces, ¿hasta ahí hay dudas? ¿No? Ninguna por ahora. ¿No? Ya, entonces aquí pusimos algunos ejemplos para que podamos discutir y ustedes nos van interrumpiendo, ¿sí? O van manejando su micrófono o si quieren escribir en el chat. Bueno, aquí en verdad son mini casos, pero la idea es que podamos discutir qué ocurre. Aquí tenemos un paciente de 81 años con antecedentes de hipertensión arterial y dislipidemia, ¿ya? Su tratamiento habitual consiste en propranolol, hidroclorotiazida, atorvastatina y ranitidina. Este paciente inició un tratamiento para la enfermedad de Alzheimer con donepezil, ¿sí? Pero pasadas las 3 semanas del tratamiento presentó bradicardia, ¿ya? ¿Estamos bien hasta ahí con el caso? ¿Se entiende la idea? Es cortito, así que tratemos de retenerlo. Yo sé que Laura, Laura nos juega en contra, pero vamos que se puede. Aquí está el torpeo. Estos son los problemas de salud del paciente entonces, ¿cierto? Dijimos que tenía hipertensión arterial, dislipidemia, enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? En el caso de la hipertensión arterial, vemos que tiene como tratamiento, ¿cierto? O podría ser concordante que el paciente esté con propranolol e hidroclorotiazida, me quedo repetido, perdón. Pero también vemos que tiene dislipidemia, que tal vez nos puede sonar lógico que el paciente esté con atorvastatina. También presenta enfermedad de Alzheimer y que para ella, ¿cierto?, se prescribió el donepezil, ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema? Que pasadas 3 semanas desde que el paciente inició este tratamiento, partieron las bradicardias, ¿sí? La ranitidina no sabemos qué está haciendo acá. O sea, no tenemos ningún diagnóstico directo que nos avale por qué está siendo utilizada, ¿ya? Entonces, hasta ahí, ¿qué opinan de este ¿Qué caso? opina el público? ¿Qué ¿Qué dice el opina el público? público? ¿Les llama la atención algo? ¿Les calza o no les calza? ¿Tienen alguna sospecha? O por último, ¿qué monitorizarían? Ujú. ¿Hacia dónde mirarían? ¿No? Habitualmente uno no usa muchos beta bloqueadores así, tipo propanolol en un adulto mayor, porque Ujú. es tendencia a la bradicardia. O sea, aparte que, o sea, y ahí me entra la duda, porque uno no sé si, por ejemplo, ya uno quita propanolol, o sea, me imagino que al quitar el propanolol debería mejorar, pero no sé qué tan potente es la bradicardia por propanolol versus la memantina, por ejemplo. Ujú. Ya. Bueno, lo que no vi quién habló, pero lo que mencionaba una de las asistentes, que no pude ver su nombre aquí, Se escuchó muy pero poco la pregunta. ya. Bueno, voy a comentar un poquito entonces lo que ella mencionaba, por si no se escuchó bien. Ella nos mencionaba que lo primero que le llama la atención es el uso de propranolol, que en general se evita en personas mayores o tal vez no en la primera línea en el manejo de la hipertensión arterial, ¿cierto? E incluso eso es lo que nos dice la guía MinSal, ¿cierto? Que no sería la primera alternativa en este grupo para el manejo de la hipertensión arterial, con los pocos antecedentes que tenemos, porque es un mini caso. Esa es la idea, que vayamos discutiendo, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto? Nos mencionaba que le causaba la duda de que cuánto va a ser el impacto, ¿cierto? O que, más que nada, sí, cuál va a ser el impacto del propanolol, por ejemplo, en la Javiera, bradicardia, ¿cierto? Versus el donepezil. Sí, a Marcela Leiva le llama la atención de la ranitidina. ya. ¿Y no nos menciona por qué, Marcela? ¿O por qué le llama la atención? No, es que dice, ¿por qué está tomando la ranitidina la paciente? Ya. O sea, tenemos toda la misma duda. Y acá alguien llamado Compu, no creo que sea Compu, dice, ranitidina podría estar potenciando el efecto del donepezil. Ya. Aquí tenemos entonces que tener cuidado. Exacto, ¿cierto? La ranitidina nos tiene que llamar la atención, una, porque no nos calza bien para qué está siendo utilizada, y por otro lado, en algún momento, ¿cierto? Mencionamos en la mañana
y en la tarde que la ranitidina podría agravar las condiciones en general de demencia, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que estar como doblemente atentos porque algo nos podría estar afectando la terapia, ¿ya? Entonces, bueno, vamos revisando un poquito de los fármacos para seguir discutiendo, que nos queda la duda del impacto, ¿cierto?, del propranolol y el donepezilo en la bradicardia y la ranitidina principalmente, ¿ya? Ya, aquí con el propranolol efectivamente tenemos que tener cuidado con la frecuencia cardíaca, ¿sí? Pero probablemente si pensamos que era un paciente hipertenso y que ya estaba con ese tratamiento, probablemente la paciente ya estaba compensada, ¿cierto? Porque estas bradicardias aparecieron justo después del uso de donepezilo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, aquí tendríamos que ir evaluando la temporalidad, es decir, cuándo apareció, ¿cierto? O si hubo algún factor precipitante. Pero de partida, ya la paciente tenía propanolol, que en sí tiene un efecto bradicardizante, ¿sí? Ahora, por otro lado, que no aparece aquí en el caso, pero sí es importante recordar, el propranolol puede producir también broncoconstricción, ¿sí? Y estos fármacos, ¿cierto? Los inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿cierto? También pueden producir ese efecto de broncoconstricción y de reducir la frecuencia cardíaca, ¿sí? Por su efecto colinérgico. Entonces, por aquí tenemos otra RAM, entre comillas, que no está en este caso, pero a la cual nosotros tendríamos que estar atentos, ¿ya? Ahora, Javi, acá sí. también aporta Janet Guerra, dice que propanolol que también se usa en el temblor esencial y ya mencionado diagnóstico en el antecedente. Claro, o sea, lo que discutíamos recién era del uso del propanolol en la hipertensión, pero también, claro, tiene toda la razón Janet que tiene utilidades en otras condiciones y que puede estar avalado el uso en este paciente. Sí. Gracias, Janet. También teníamos otros fármacos, que es la hidroclorotiazida, que probablemente sí es un fármaco más utilizado, sobre todo en personas mayores, versus otros diuréticos, ¿cierto? Y aquí, ¿qué tendríamos que estar atentos? Pese a que no nos hizo ruido al inicio, ¿cierto? Creo que a nadie le llama la atención, pero sí tendríamos que estar atentos con los electrolitos, ¿cierto? Al ser un diurético, principalmente aquí vamos a tener depresión de sodio y potasio. Y estas alteraciones a veces pueden producir alteraciones en el sistema nervioso central y nos podrían llevar a confusiones, sobre todo en hiponas más severas. Tal vez es menos probable porque la hidroclorotiazida no es tan potente, pero si lo llevamos a la cotidianeidad, también a veces tenemos esos casos en que los pacientes en de fraccionar su hidroclorotiazida se toman todo de una y hacen adecuar la terapia a su día a día. Entonces, esto no necesariamente va a ser tan infrecuente como creen, ¿ya? Además de la susceptibilidad que en sí ellos ya tienen, ¿sí? Javi, Entonces, sí. Caroline Sangüesa dice de que hidroxiazida en teoría baja potasio, pero en la práctica no se ve casi nunca. Y Juan Varas dice de que la reducción frecuente cardíaca es raro en donepezilo. Claro. Sí, Pero acá hay que considerar que no solamente está el donepezilo. O sea, acá estamos viendo un conjunto de factores que nos podrían estar favoreciendo apoyando. claro. De hecho, incluso aquí en este caso no pusimos las dosis ni nada, porque eso también sería algo a considerar. Y claramente, si uno se va a la teoría, nos habla de que las reacciones adversas de tipo colinérgicas, perdón, son bajas. Sin embargo, estos dos casos que pusimos son reportes de casos. Los resumimos para presentarlos en el taller, pero no es que son casos que hayamos inventado y son casos que han ocurrido. Entonces, por eso nuevamente es la idea que los vayamos discutiendo, ¿sí? Para contextualizarlo con con los otros fármacos que tiene el paciente o la paciente, ya olvidé, ¿sí? Bueno, y efectivamente, claro, la hidroclorotiazida puede que el potasio o el sodio no se vea tan afectado, ¿sí? Porque, claro, tiene una potencia más baja, pero más que nada recordar que muchos de los fármacos que ocupamos a nivel cardiovascular pueden producir alteraciones de los electrolitos y por lo tanto hay que estar atentos, ¿sí? Y el otro aporte que hace Caroline, que en el adulto mayor es más frecuente la hipercalemia por la enfermedad renal crónica que pueden estar cursando. Sí. Claro, pero ahí estaría contrarrestándose con el
estar potenciando su efecto con los otros fármacos. Ujú. Sí, entonces eso es más que nada el juego, que lo que queremos hacer aquí es ver quién nos puede agravar o potenciar el efecto de otro y qué factor de riesgo podría tener este paciente, ¿sí? Gracias a todos los que han ido escribiendo, yo no lo puedo ver porque estoy presentando, pero son muy buenas sus acotaciones. Bueno, respecto a atorvastatina, nuevamente no tenemos nada de mialgia, pero sí es importante monitorizar las mialgias y la fatiga, porque dentro de los síntomas o RAM inespecíficas de los fármacos que vimos al inicio aparecían estas. Por otro lado, en el envejecimiento es muy común que asumamos como normal de que el paciente tenga más fatiga, de que tenga tal vez malestar muscular, y también ser algunas de las manifestaciones de la demencia, sobre todo cuando la demencia va invalidando más a la actividad del paciente, ¿sí? Entonces, pese a que no ataca directamente a lo que a lo que se manifestó en el caso, también tendríamos que estar atentos con eso. Por otro lado, aparece la ranitidina. Y aquí dijimos que íbamos a estar como más alerta, porque en el caso de la ranitidina, dijimos que es una prescripción potencialmente inapropiada, porque podría agravar la demencia y o el delirio, ¿sí? Y por otro lado, no tenemos algún diagnóstico claro en este mini caso que nos diga por qué se está utilizando la ranitidina, ¿sí? Sin embargo, sabemos que muchas veces el uso de inhibidores de la bomba de protones o de cancerosos como estos se ocupan más de lo que nosotros creemos, ¿sí? O incluso los pacientes se automedican. Entonces, también ojo con la ranitidina, tanto utilizada por los pacientes y para la condición, ¿ya? Finalmente, el DON puede ser como el más directo con lo que hemos hablado el día de hoy, puede producir estos efectos colinérgicos donde aparece la bradicardia, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, tenemos dos fármacos, ¿cierto?, que nos están contribuyendo a esta bradicardia, y claro, pese a que el donepezilo por sí solito no es tan común que produzca esta condición, sí tenemos al propanolol que nos va a estar ayudando a potencia, ¿cierto? Y que lleguemos a esta condición, ¿ya? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? No, nada más, ¿No? nada más de duda. Ya, nos quedan unos minutitos. ¿Sí? ¿Alcanzamos? ¿Alcanzamos? ¿Sí? Este es más breve. Es más largo el caso, pero el análisis es más breve. ¿Ya? Bueno, ya para ir terminando, vamos a revisar otro ejemplo. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un paciente masculino de 38 años. Perdón, Javi, Sí, dime. Carolyn dice, en este caso, en el cual el donepezilo podría estar bien indicado, ¿sería cambiar el propanolol? Una alternativa podría ser bajar las dosis en sí, ¿cierto? Tanto de y o de propanolol según cómo sea la eficacia de la terapia. Aquí nosotros no describimos más los síntomas del paciente, si ha evolucionado favorable o no, pero probablemente como llevaba solo 3 semanas, si no me equivoco, va a ser muy pronto para evaluar si podemos incluso bajar la dosis, ¿sí? Ahora, por otro lado, también tendríamos que tener presente qué tan bradicardizado, por así decirlo, está el paciente, porque hay contraindicaciones absolutas en donde si la frecuencia cardíaca baja a 50 o 45 latidos por minuto, ya se recomienda suspender el beta, ¿sí? Entonces el caso lo dejamos bastante amplio para que discutiéramos ese aspecto sobre qué decisión tomar, si bajamos este u otro o cambiamos, etcétera, ¿sí? Ahora, perdón, Javi, Sí, también no, es importante de- aclarar que esto, al igual que cualquier reacción adversa, incluso puede variar dentro de la marca que estemos hablando de los medicamentos. Ujú. Hay marcas que se preocupan mucho de la liberación de fármaco y por lo tanto podríamos cambiar de familia, podríamos estar, y para esto es lo que se recomienda que cuando nos aparece una reacción adversa, por ejemplo, primero evaluemos la gravedad. ¿Es grave, medio grave o es leve? ¿Podríamos reemplazar el efecto lateral con otro medicamento? No es la idea. Ujú. Pero si es leve y la relación riesgo-beneficio es mejor mantener el donepezilo, nosotros buscaríamos algo con que suplir esto. Pero en una arritmia podríamos nosotros buscar o cambiar de familia del que estamos haciendo el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer o incluso cambiar la marca. A veces, y ahí a lo mejor a usted le ha tocado ver,
el uso del mismo fármaco con diferentes laboratorios farmacéuticos que provocan, o sea, producen con diferentes mismo fármaco, provocan niveles plasmáticos que son Muy diferentes variado. y eso nos ayuda a manejar un poco las reacciones adversas. Incluso entre bioequivalentes pueden haber Claro, diferencias. Sí. porque en este momento el bioequivalente solo se refiere a la capacidad del fármaco de liberar principio activo en la sangre. No está referido a esta etapa del bioequivalente, se supone que en algún minuto vamos a llegar a eso, Vamos para ahí. a que mantenga, claro, a que mantenga la misma acción en los receptores. Claro, entonces es una alternativa, pero aún así pueden haber diferencias entre bioequivalentes, ¿sí? Y que a veces eso cuesta que el paciente crea que es así, pero también nos va a haber varios casos, sí. Y complementando también lo que mencionaba Janet y tomando la primera idea, es que de frentón probablemente el propanolol, si es que era para el manejo de la hipertensión arterial, sería más fácil cambiarlo por otro fármaco que tenga más utilidad en esta condición y en personas mayores para la hipertensión en sí, ¿sí? Entonces, esa podría ser otra alternativa. Y también estar ojo con la renitina, que también sería bueno cambiarla, porque sabemos que puede agravar la condición de base que tenga el paciente, independiente de la bradicardia que aquí apareció, ¿sí? Eso principalmente. Ya. ¿No hay más dudas con ese casito? ¿No? ¿No? Ya. Bueno, aquí nos vamos a ir, o sea, este caso ya es para ir terminando, el desarrollo es un poquito más, la historia es más larga, pero el desarrollo es más breve, que aquí nuevamente buscamos mostrar lo que ocurrió con una interacción. Bueno, aquí tenemos un paciente de 68 años, nos cuenta un poco de su historia, editor de profesión, refiere que se le olvidan algunas cosas con mayor frecuencia, se encuentra confundido con falta de concentración y dice, dicha situación ya ha impactado, ¿cierto?, en sus actividades diarias. ¿Y qué ocurrió? A este paciente le agregaron tolterodina a su medicación con el fin, ¿cierto?, de tratar la vejiga hiperactiva, recordando que este fármaco sería un anticolinérgico actuando a nivel vesical, y se ha acentuado más el problema, ¿sí? Con signos claros de demencia, confusión, desorientación. El paciente tiene un historial de hipertensión arterial, como les había mencionado, vejiga hiperactiva, y enfermedad de Parkinson, ¿ya? Y en su tratamiento habitual vemos que está tratado con losartán, con rivastigmina en este caso, que es otro de los fármacos que hemos visto el día de hoy, como parche, con levodopa y benseracida para el tratamiento del Parkinson y tolterodona para el manejo de la vejiga hiperactiva, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurrió? Aquí nuevamente tenemos el resumen del caso, el paciente con estas condiciones, que en cierta forma nos coincide que tenga losartán para el manejo de la hipertensión, independiente de valorar si es la mejor alternativa o no. En este caso, la enfermedad de Parkinson también estaría cubierta con levodopa y benseracida, que es como uno de los principales ejes, y en este caso ninguno de estos fármacos sería un fármaco anticolinérgico de los que tendríamos que tener cuidado dentro de los antiparkinsonianos. El paciente tiene vejiga hiperactiva y enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó? Que cuando se agregó la tolterodina, el paciente se complicó aún más, ¿sí? Aumentó la demencia, la confusión y la desorientación. ¿Qué creen que pasó aquí, en este caso? ¿Se les ocurre? ¿Coincidió con que justo se agregó algo y empeoró la condición del paciente? De los fármacos escritos que vimos al inicio. Porque aquí tenemos la rivastigmina como tratamiento, ¿cierto?, como inhibidor de la acetilcolinesterasa, que dijimos que el paciente estaba ocupando como parte, ¿sí? Ya descartamos Javi, todo el grupo de antiparkinsonianos, ¿sí? Caroline dice, el anticolinérgico disminuyó la disponibilidad de acetilcolina. Ajá, que en este caso sería la tolterodina, ¿sí? ¿Y qué pasó entonces? Muchas gracias, Caroline. Eso fue lo que agravó la condición del paciente, es decir, la tolterodina interaccionó, con la rivastigmina y agravaron la condición que ya tenía el paciente.
Nuevamente, si nos vamos a revisar los fármacos que actúan, que se utilizan para el manejo de este tipo de vejiga hiperactiva, por ejemplo, la tolterodina puede aparecer incluso como uno de los que tiene menos efectos anticolinérgicos dentro de las otras familias, además de ser específico, ¿cierto? Sin embargo, aún así, por todo lo que conversamos al inicio, hay mayor susceptibilidad en este grupo de pacientes y por lo tanto igual tienen que ser utilizados con precaución, y esta interacción que tal vez puede ser muy teórica o que puede sonar teórica, en este grupo de pacientes sí ocurrió, y también este es un reporte de casos que lo presentamos aquí en forma más resumida. Javi, acá Janet dice de que el fármaco desató síntomas por disminución de acetilcolina. Posteriormente, Caroline dice que antiparkinsonianos también pueden interactuar. Interaccionar, sí. Sí. Janet vuelve a decir, ¿podría ser reversible entonces? Claro. O sea, en este caso, con los antiparkinsonianos, directamente no habría tanta interacción en relación a esto, porque ellos no estarían actuando con un mecanismo anticolinérgico, no es el trinicidinilo. ¿Qué cosa? Dice que al suspender la tolterodina. Ah, sí, se podría revertir, claro. En este caso, no lo pusimos detallado, pero lo que fue ocurriendo es que se fue aumentando la dosis de tolterodina, y ahí se fue agravando aún más la situación. Entonces, probablemente algo como bajar la dosis, porque también sabemos que esta condición es incómoda para el paciente y hay que manejarla, podría haber solucionado el problema, ¿sí? Porque dentro de como les mencionaba, dentro del grupo de los fármacos de antiespasmódicos urinarios, este podría ser uno de los que tiene menos efectos anticolinérgicos, y probablemente aquí lo que se debió haber manejado fue la dosis del tratamiento, ¿sí? Lo mismo Eso, pregunta Carolina, y en el caso de vejiga neurogénica, ¿qué alternativas tenemos? Que es un poco lo que respondiste. Sí, sí, porque dentro de los representantes este podría ser uno de los que tiene menos efecto anticolinérgico en relación a, por ejemplo, a la oxibutinina. Sí, eso principalmente, y también estar alerta con esto que se describe aquí como vejiga hiperactiva, ¿cierto? Porque también en algunos estadios de la enfermedad de Alzheimer puede aparecer este problema o manifestarse en forma similar, entonces también puede ser confundido, ¿sí? Y eso principalmente. ¿Hay dudas con este caso? ¿No? No, nada más. Ya. Bueno, entonces para ir cerrando esta etapa del taller, bueno, en primer lugar, tratar de hacer una prescripción razonada, en el sentido de que no solamente nos tenemos que enfocar en los fármacos, ¿cierto?, para el manejo del Alzheimer, sino que evaluar su contexto y cómo estos pueden interaccionar entre ellos, revisar periódicamente la medicación, periódicamente, dependiendo también de en qué momento es recomendable evaluar, y ya sabemos que en el caso de los inhibidores de la acetilcolinesterasa y de la memantina, la evaluación, sobre todo en la eficacia, va a ser mucho más lenta, y en el caso de la seguridad, puede incluso aparecer un poco más temprano, como vimos en algunos de los casos, a las 3 semanas, al mes, ¿ya? Interrumpir terapias innecesarias, sobre todo fármacos que tengan propiedades anticolinérgicas o que sean descritos como potencialmente inapropiados, porque mencionamos algunos de los grupos que pueden agravar las demencias, como por ejemplo la ranitina, las benzodiazepinas, entre comillas, porque sabemos que en algunos casos pueden ser necesarias, los antidepresivos tricíclicos, como la mifepristona, por ejemplo, la imipramina, entre otros. Bueno, tampoco es llegar a interrumpir, pero tratar de ver si es que hay otra alternativa, y si no, monitorizarla en forma más estrecha, considerar, ¿cierto?, como posible evento adverso cualquier nuevo síntoma que pueda aparecer, no asumir que es normal por parte de que el paciente está envejeciendo, ¿cierto?, o de la misma condición, porque a veces estos nuevos síntomas son resultados al uso de fármacos. Tratar de sustituir por alternativas más seguras dentro de lo posible, usar las dosis recomendadas según las características tanto del paciente, pero también del fármaco, ¿ya? Ay, perdón. Y monitorizar los fármacos problemáticos, que en este caso, si se fijan, van a ser varios, y no se trata de eliminar todos los medicamentos y dejar al paciente sin terapia, ¿sí?
sino que tratar de buscar el equilibrio y estar presente de que pueden ocurrir interacciones, de que se pueden potenciar efectos o antagonizar, ¿sí? Eso principalmente. ¿Hay alguna duda? O algo? Sí, llegó una que dice una consulta de los casos de enfermedad de Parkinson y demencia en la cual ya toma quetiapina y familiares señalan mayor agitación. ¿Cómo sería una titulación adecuada? Estando seguros de que no hay interacciones con otros medicamentos. Pero dimensiona para subir la dosis. Eh, Me imagino que sí, ¿cierto? sí, yo creo que sí. En el caso de la quetiapina, bueno, la mayoría de las reacciones adversas van a estar relacionadas con la dosis. Sin embargo, desde el aspecto de la enfermedad de Alzheimer, la quetiapina no tendría efectos anticolinérgicos, entonces no nos agravaría en sí la demencia. Pero más que nada la monitorización asociada al aumento de la dosis estaría más que nada por el control de la parte cardiovascular principalmente. Sí. Ojo con el aumento de los QT, es importante eso. Sí. Erika pregunta, ¿qué nos puede recomendar en caso de diagnosticar una enfermedad de Alzheimer en etapa inicial y no contar con fármacos en APS? ¿Derivar en esta etapa a nivel secundario para acceder a estos? Bueno, o sea, en primera instancia, factores, en este caso tendríamos que acudir a los factores protectores, por así decirlo, y muchos de los factores de protectores están sobre todo en el manejo de la parte cardiovascular, fomentar la dieta equilibrada, entre comillas, como ahí aparece nuevamente el uso de algunos ácidos grasos, ¿cierto? Que deben ser incluidos en la dieta, pero eso serían como medidas más generales, ¿sí? Para la prevención, pero si ya menciona que tiene inicio o debut de la enfermedad, básicamente manejar los síntomas con lo que ustedes tengan, pero efectivamente ahí no queda otra que derivar, me imagino yo. Mencionando que ustedes nos comentaban que no disponen en sí de los fármacos que vimos al inicio del día de hoy, y por lo tanto sí ellos están recomendados desde que se detectan, si recordamos en la recomendación dice, desde que está el diagnóstico, partir con el tratamiento. Sí. Por lo tanto, es necesario, ojalá, derivar para que el paciente pueda acceder, ojalá, tempranamente a este grupo de fármacos. Sí. Sí, y evitar lo que nos comentaban en la mañana también, que algunas veces ya el paciente llegaba tan deteriorado o tan avanzado en cuanto a su enfermedad, que claro, ya derivar a esa instancia no iba a ser muy, muy beneficioso tal vez, o nos íbamos a perder una gran ventana, ¿cierto?, de oportunidades en cuanto a atacar en forma temprana. Y recordemos que las enfermedades mentales, nuestros pacientes son dos, el paciente mismo y el cuidador. Y el cuidador significa la familia que está ahí apoyando. Entonces, la idea de que puedan ser más efectivos es justamente de hacer una derivación, o sea, diagnóstico temprano, tratamiento temprano. Acá nosotros nos hablamos de lo que es psicoterapia, nos decían de que también hay psicólogos acá, pero Sí. en este grupo de demencia se nota mucho el apoyo de las psicoterapias y ver juntos. No, musicoterapia también está recomendada. Sí. ¿No hay más consultas? ¿No? Pero Creo abran que no. los micrófonos, pueden preguntar directo. Hola, Acá dice, perdón. hola, aquí. Ah, No, yo quería agregar que yo creo que es importante en todo este ciclo entre el diagnóstico y la derivación y el acceso a los fármacos, la comunicación justamente, como decía Yanel, con el cuidador, porque se genera mucha expectativa. El paciente que tiene recursos puede estar dentro de la parte privada o en la red, por lo tanto puede estar teniendo acceso a diferentes opiniones médicos, clínicas, que parten de cero, que están probando, el paciente accede a mucha polifarmacia, empezamos ahí a aventurar mucho. Yo creo que esa ansiedad y también el tema expectativa y el manejo, por eso yo en la mañana hablaba de los tiempos, o sea, yo le comentaba pasando, yo creo que un poco orientar que este proceso inicialmente es lento, que requiere ciertas etapas, ajustar, dar con el fármaco que es más adecuado, hacer todo el análisis de toda la farmacia que requiera por toda la comorbilidad. O sea, hay un tema de comunicación importante con la familia. Yo creo que es importante para que podamos hacer un acompañamiento como equipo a salud de la familia
y finalmente encauzar bien el manejo del caso. Eso. Sí, totalmente de acuerdo con lo que menciona la Paula, sí. Sí. Bueno, tú ahora ves directamente el chat, ahí te están haciendo otras preguntas. Habla, por ejemplo, Carolyn aquí, pregunta la monitorización con electrocardiograma. sí, ahí, Janet, no sé si tú les puedes comentar un poco lo del trabajo que hicieron la otra vez en el Pereira en cuanto a la monitorización del electrocardiograma, con fármacos que aumentaban para contextualizar Claro, un poco. lo que pasa es que hay que tener cuidado porque muchos de los fármacos, de los psicofármacos que uno utiliza, tienen como reacción adversa el aumento del QT. El electrocardiograma, en realidad, al principio, cuando ojalá hacer una evaluación antes de prescribir para detectar alguna anomalía, y una vez que por lo menos de 2 o 1 mes, dependiendo si el paciente no tiene síntomas, con rigor. O sea, de esto que uno hace, lo hice, como para poder evaluar. Claro, el checklist. Ahora, pero esto es súper dependiente de las intervenciones farmacológicas, porque en la medida de que tengo más medicamentos que están actuando esta misma reacción adversa o aumentando la concentración plasmática por inhibiciones de metabolismo, va a haberse más acrecentado. Entonces, es por lo menos uno al prescribirlo y por lo menos a los 2 meses de que si es que el paciente no tiene síntomas antes. Sí. Y esto desgraciadamente no se toma una evaluación, porque recién también había una consulta de que no, el aumento de potasio no es tanto, pero muchas veces no lo atribuyen medicamentos. Son reacciones reacciones adversas que no se notifican. Entonces ahí no se aprovechando, revisan. vamos a pasar el avisito de que ya hay un equipo clínico completo ahora, evaluar reacciones adversas. No O el magnesio descuidarnos, también, nos hemos llevado claro, sorpresas con el magnesio, que de hecho porque a nosotros veces, no teníamos tan presente y que también nos ha tocado ver las novedades claro, con la alteración del magnesio. entonces, no o sea, primero sospechar, después notificar y luego hacer una evaluación completa. Porque a veces por el trámite, la lata de andar con la evaluación de tipo de reacción, nos perdemos el tener evidencia de qué está pasando en nuestra población en cuanto a prevalencia y gravedad de nuestras reacciones adversas. Y nosotros seguimos trabajando con estadísticas de otros países y nosotros tenemos otro tipo de león. Por ejemplo, de hecho, yo no sé si ustedes comparten conmigo o no, pero si hace unos 5 años atrás uno iba a la calle Valparaíso, no veía tanta cúrcuma, tanto pomelo, no ha cambiado Jengibre. nuestra dieta, el Sí. jengibre, no han cambiado nuestras dietas. Y estas cosas que estamos hablando, la cúrcuma, el jengibre, son inhibidores o inductores metabólicos y por lo tanto la concentración de fármacos de nuestros tratamientos actuales. Sí. Entonces, por ejemplo, un paciente, yo me recuerdo, hace unos años atrás, leía publicaciones donde decían, tenemos la embarrada con los beta bloqueantes, era una publicación argentina, por el consumo. Y yo decía, Con los pobre bloqueadores de canal de argentino, lo que calcio también. está, claro, con bloqueadores de calcio. Uno decía, pero pucha, qué lata. Pero ahora nosotros vamos a los supermercados y encontramos pomelo. Entonces, si hay pomelo es porque lo están consumiendo. Y nos hemos preocupado de que los problemas que están teniendo nuestros pacientes no ha sido porque, considerando estas otras cosas extras que están llegando, le está aumentando la concentración plasmática de los fármacos. Entonces, a lo mejor tenemos problemas de interacción de medicamentos con medicamentos o con alimentos u otros que no le hemos dado la importancia necesaria. Sí. Bueno, aquí había otra pregunta relacionada con interacción que Sofía dice, si un paciente con indicación de carvedilol más espironolactona se le puede indicar o tiene interacción con quetiapina. Bueno,
aquí hay que aclarar primero que la mayoría de los fármacos interaccionan entre sí, no, no es que uno siempre busque que haya cero interacción, ¿ya? Porque en general siempre, si uno lo revisa, va a encontrar, y disponemos, por ejemplo, en Medscape, hay aparte de un check de interacciones en donde yo voy agregando los fármacos y me da una orientación que puede ser bastante todas, pero puede ayudar. Y también, bueno, pese a que las interacciones siempre van a estar, uno principalmente hace énfasis en las que pueden tener mayor implicancia clínica y a veces eso es lo difícil porque un paciente va a ser más susceptible que otro. El carvedilol con la espironolactona y la quetiapina, yo viéndolo así, sin revisar al detalle, sí se ocupa, ¿cierto? Y se puede ocupar, pero con la precaución de monitorizar sobre todo frecuencia cardíaca y presión arterial, principalmente. Sí, eso. Dice, ¿tienen referencias a los alimentos y el aumento de la concentración de los fármacos que mencionaron para buscar? Sí, hay unos artículos muy buenos respecto a interacción fármaco-alimentos y también con otros de planta medicinal, que a veces nosotros trabajamos con interacciones o hacemos también esta medicina y los tenemos como a la mano. Pero sí te lo tendríamos que agregar porque no se los hemos enviado a Sandra, pero nos comprometemos a enviarlo. Sí. Ahora también tienen la posibilidad de cualquier cosa después escribirnos a nuestro correo, lo pusimos en las Claro. dos presentaciones, como para si tienen alguna duda específica. Uh-huh. Sí, pero lo Pero vamos esto, a lo otro anotar no lo se de lo las mandamos a interacciones. Sandra para que lo Sí, pueda. Sandra, a la próxima. porque no cabía dentro de lo que nos habían solicitado, pero o sea, a ustedes les sirven encantadas. Sí, los tenemos a mano. Mira, yo creo que se agradece obviamente el aporte de considerar los efectos adversos y las interacciones de los fármacos, ¿ya? Lamentablemente no tenemos acceso a medicamentos que nos ayuden a revertir la evolución de la enfermedad, ¿ya? Me ha pasado que he ido a hogares donde a las 7 de la tarde están todos los abuelos y abuelas durmiendo, y eso no es normal, ¿ya? Sí. Entonces la necesidad de controlar la agitación de estos pacientes es necesidad más bien de lo que ustedes mencionaban como el cuidador, ¿ya? Entonces cuánto uno va a controlar o cuánto menos controlar va a depender de la expertise del cuidador y de la paciencia, porque a las 7 de la tarde en general los niños y los adultos mayores están como más activos, entonces se acuerdan de sus cosas y en vez de justamente aprovechar ese momento para estar con ellos y acompañarlos, escucharlos en sus historias, sin cuestionarlas porque no son el presente, la tendencia es más bien a doparlo, ¿ya? Entonces es un tema que no es menor que la necesidad de medicamentos, muchas veces tiene que ver con la incapacidad del cuidador, Sí. ¿ya? Piden cosas que para dormir los abuelos, cuando en realidad lo que ellos quieren, el cuidador, es el dormir, ¿ya? Uh-huh. Así que en ese sentido es como bien complejo el tema de qué dar y cuánto dar, ¿ya? Y si alguien está pensando en dopar a un adulto mayor, mejor que se busque una persona más apropiada para cuidarlo. Sí. O sea, de hecho, también agregando lo que mencionaba Juan, uno de los criterios para iniciar alguna de estas terapias con los fármacos para el Alzheimer es establecer o tener claro que hay un cuidador o un tutor que pueda hacerse cargo de supervisar la medicación. Entonces, de ahí ya partimos como con una traba, además del uso de otros psicofármacos. Y en la parte hospitalaria también es como súper frecuente, sobre todo si consideramos que a veces en una sala hay muchos pacientes y si uno está agitado, mete bulla, no deja dormir el otro y el otro se descompensa y así. Entonces, claro, se ve a todo nivel. Tengo una duda. A ver, en principio en APS no tenemos ciertos fármacos, entonces si una persona tiene un cuadro de enfermedad Alzheimer, lo derivamos al nivel secundario, ¿cierto? Pero en el nivel secundario el especialista tiene muy pocas horas disponibles, o por lo menos eso ha sido históricamente, y las dedica a usuarios que tienen cuadros como de riesgo vital o que son más jóvenes. O sea, desde mi experiencia, no, los pacientes no reciben la atención finalmente del neurólogo. Y en los casos en que las familias tienen los recursos, terminan consultando en el sistema privado. Entonces, ¿cómo enfrentar? No sé si les corresponde a ustedes hablar de eso, a lo mejor es una pregunta que viene en otro momento, pero ¿cómo manejar esa situación?
O sea, yo creo que aquí por lo que ustedes comentan, lo ideal sería tratar de introducir en el arsenal farmacológico ciertos medicamentos que a ustedes le den una forma de responder a estas necesidades. Y como decía en la mañana, si ustedes necesitan bibliografía que le puedan, para apoyar su posición, cuenten con nosotras. O sea, acá hay mucha evidencia, ustedes veían de que todo habla de partir tempranamente con medicamentos que vayan al deterioro, a controlar el deterioro cognitivo. Entonces, a lo mejor en algún grado leve, pero ya tener mayor herramienta farmacológica. Yo creo que eso sería ustedes O sea, solicitaran incorporar estos fármacos. Aquí Carolyn nos agrega, ¿cierto?, a lo que estamos conversando, que incluso por criterio de derivación no podemos derivar a pacientes con cuadros leves si no cumplen ciertos requisitos muy específicos, como ser menores de 60 años a neurología. Sí. Claro. O sea, ahí hay una restricción y yo creo que también va a depender mucho de tratar de demostrar la necesidad y que tal vez es lamentable tener que estar así como estar siempre tan reactivos, pero a veces es necesario, sí. Y por eso Janet les hacía la invitación y les hacemos la invitación que si podemos aportar con algo, nosotros felices. No sé si hay más preguntas o consultas. ¿No? En Aquí todo no caso, aparece esta nada. presentación queda grabada y la voy a subir a la plataforma, lo que les permite a todos los asistentes que lo puedan revisar después. Puede que nazcan preguntas en el desempeño profesional y va a quedar un foro abierto, que eso permite hacer preguntas y ustedes la responden y para todos los asistentes. Así que no está cerrado la posibilidad de preguntar, por si acaso. Sí, aquí nos están agregando Sí. el criterio financiero de por medio, que solo porque es ley se incluyeron algunos fármacos para el tratamiento de los diferentes niveles. No había nada, claro. Igual esto es algo reciente y ojalá Es después que lo que tengamos más. tal vez se podía hacer, porque yo veía que habían una lista enorme de medicamentos, no me Sí. recuerdo quién mandó, de medicamentos APS. Sí. Entonces a lo mejor lo que les correspondería a ustedes, precursores de esto, evaluar con qué medicamentos se quedan y cambiar algunos medicamentos que no aportan desde el punto de canje. vista de beneficio, claro, por Revisar el tener arsenal. económicos para poder contar con esto otro. Ustedes tienen la información de la prevalencia, de que somos una pirámide que está totalmente invertida, de que nuestra atención primaria lo está adquiriendo, y un foco que antes no estaba, que era en la salud mental, porque anteriormente estábamos dedicados solamente a patología orgánica, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que esto ha cambiado y yo creo que, o sea, uno tiene que tratar de priorizar, pero tienen ustedes dentro de la lista de medicamentos, hay muchos que podían estar repetidos en el sentido de contar que para el mismo efecto tenemos varias alternativas. A lo mejor quedarnos con dos alternativas, uno que sea nuestra primera línea y la segunda que sea para aquellos que la primera línea no le hace efecto, que sea una familia diferente, la misma familia de otra manera, sino que una familia diferente, y eso nos permitiría reutilizar los recursos disponibles. No sé, pero ahí se pueden hacer estudios farmacoeconómicos que podrían aportar en algo. Claro, aquí nos mencionan de que hay una restricción respecto a que es una obligación tenerlos por ley, por eso no pueden no tenerlos. Debe ser con autorización del Comité de Farmacia Central y cada municipalidad debería costearlo. Claro, eso es lo que nosotros decíamos respecto a la revisión del arsenal y el estudio farmacoeconómico. Y en verdad en algunos servicios han hecho estudios pilotos, no en este contexto, pero para otras patologías en donde se está invirtiendo para estudiar y tener resultados que avalen la incorporación de fármacos al arsenal. Y muchas iniciativas han de esa manera. Sí. Yo tengo una consulta en relación a eso, porque lo he escuchado por algunos médicos, de que no hay
clara de que estos medicamentos que ustedes nos han mencionado, el que yo había escuchado más era la memantina, que realmente sean eficaces en el enlentecimiento de la demencia. Entonces, quizás al no tener esa tan claridad, dificulta el criterio de decir, ok, agreguémoslos a la canasta. ¿Te fijas? Sí. O sea, de Quizás esa puede ser... hecho, por eso en algún minuto nosotros cuando ponemos el seguimiento decimos a los 6 meses hay que tomar la decisión y evaluar. Si no ha demostrado una disminución en el deterioro cognitivo, sacarlo, porque no nos sirve de nada. Ok, pero a eso me entonces, refiero cuando digo, ¿se ha visto realmente que estos fármacos hayan enlentecido el o sea, proceso de demencia? tienen Sí, evidencia de tipo A. pero limitada. Entonces, Es En que cuanto al a eso tiempo me que refiero has yo, visto. porque yo he escuchado a varios médicos que no los prescriben a sus pacientes justamente porque el efecto es tan mínimo, que a veces el gasto para la familia es tanto, que en realidad no tiene mucho sentido. Eso es lo que yo he escuchado, soy psicóloga. no, pero Entonces, hay de evidencia de alguna tipo forma A. me surge esa sensación de que quizás no se integran tampoco a la atención primaria porque no se ha visto Claro, la efectividad como generalizada en la población como para decir, agreguémoslo porque esto va a ser un aporte a la atención primaria, de alguna forma de abordar desde ese punto de vista a los pacientes con demencia en sus primeras etapas, porque Sí. eso es lo que se nos está pidiendo como APS. Aborden ustedes la demencia en sus primeras etapas. Sin embargo, nos entregan medicamentos que no son para abordar la demencia en sus primeras etapas, son para contrarrestar síntomas conductuales, psicológicos, por decirlo así, emocionales. Entonces, aquí hay una contradicción, pero claramente nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar en la contradicción, así que por lo general decimos amén. Y seguimos trabajando. Y entre el rol de APS, que además está supliendo muchas otras funciones, claro, y que cada vez atiende pacientes más complejos. Eso también yo creo que ha hecho que cambien los arsenales también, sí. Bueno, respecto a lo que mencionaban de este grupo de fármacos, como también comentaba Janet, hay evidencia alta de que podrían tener una utilidad, pero lo que sí se ha visto es que el tratamiento, en la duración en que es eficaz, el tratamiento puede ser reducida de algunos años, no significa que siempre va a responder al tratamiento. Entonces eso puede ser una limitante, sí, principalmente. Pero hay algunos y lo otro es que también los estudios no siempre han evaluado este seguimiento a largo plazo, entonces tampoco hay tanta evidencia que avale cómo sigue la evolución de la enfermedad, y si tampoco tenemos claras cuáles son todas los mecanismos fisiopatológicos, perdón, también resulta difícil y siempre va a haber un grado de incertidumbre. Sí. De hecho, hay una revisión en Cochrane que evaluó todo lo que es justamente cómo evolucionan estos grupos de fármacos. Y lo que ellos dicen que al año encuentran efecto. Sin embargo, posterior a ese tiempo, son menos los estudios que hay. Estudios que sean más de 2 años es muy difícil de encontrar. Por lo tanto, Cochrane dice que que tienen mucha efectividad al cabo de un año, que es el grueso de los estudios desarrollados. Entonces, también, para las pacientes que están con un paciente con Alzheimer, tenerlo un año más cerca es importante. Y lo otro que se ha visto es que cuando se suspende, el paciente empeora. Una cosa es que no mejore más, pero otra cosa es que al suspenderlo empeore. Y eso también es otro aspecto que y que claro, tal vez se dice que no es eficaz, pero sí se ve que al suspenderlo empeora más el paciente. Entonces, esos son como los otros indicios que nos van dando, entre comillas, una luz respecto a la utilidad de estos fármacos. Sí. Sí. Por aquí están comentando un poco respecto al chat de la utilidad de los fármacos y la incorporación a la discusión de estos. Sí. No sé si alguien quiere agregar algo más. ¿No? ¿No? Bueno, yo creo que es interesante que se dé esta discusión porque muchas veces nos basamos en la evidencia de estudios que se hacen en otro contexto y por eso es también importante discutirlo y evaluarlo en nuestros pacientes a nivel local. También quería decir algo en cuanto a lo que habló Janet Moya, que es importante en relación
a las personas, a los familiares, muchas veces también al paciente. Mucho que la Yane nos ha apoyado en otras capacitaciones a los doctores por el programa MAS, y les toma muchos medicamentos, ya lo sabemos, por todas sus patologías, y ahí empiezan a hacer muchas consultas. Yo sé que Yane está ahí todo presente y dando respuestas. O sea, yo soy enfermera de profesión, y se ve cuando las personas dicen que nunca le han preguntado qué medicamento toman, o sea, qué hierbas toman, solamente se fijan en la parte farmacológica. Entonces, algo súper importante, te hablaron del pomelo, que ya está siendo común, el jengibre, que es muy común. Entonces, a nosotros como salud, quizás se nos olvida preguntar eso también, incluirlo. De a poco ya, gente ya está dando cuenta que si la Yane puede, en Emoya tú podrías quizás decir, contar qué has sentido tú cuando estás con esas presentaciones. O sea, claro, lo que pasa es que eso para ellos no es medicamento. Y de hecho nosotros sabemos la automedicación, pero nuestra automedicación va circunscrita a algo que tenga caja, que tenga fecha de vencimiento, que tenga algo. Entonces todo esto, como es natural, Es bueno. los pacientes no lo asumen. ¿Cómo va? Es inocuo. Claro, es inocuo, porque es natural. Y hay una distorsión de esa palabra de lo natural. Entonces, la verdad es que nos ha ido bastante bien. Yo creo que con los grupos de pacientes que le hemos conversado y que hablamos de que la hierba de San Juan, que el pomelo, la cúrcuma hoy en día también, el jengibre, pero o sea, a todos ahora nos gusta, ya no es la limonada, porque es una limonada de jengibre, pisco sour es jengibre. Ay, ya se me La salió pata lo de otro. vaca en los pacientes con diabetes. Claro. Entonces, Que deja la y lo insulina y están a estamos pura pata de vaca. en nuestra cultura, porque antiguamente yo creo Ay, se cortó, ¿o no? sí, no, Ay, es que sí. parece que está medio así, pero no, ha sido, y es importante de que los pacientes entiendan de que todo esto puede interferir con el tratamiento habitual. Nosotros tenemos como la parte de legislación chilena, tenemos un grupo grande de medicamentos que no son tratados como medicamentos, que son tratados como suplementos. Y así pasa Las más rápido. vitaminas. Y de hecho la farmacia pone días de la vitamina y vamos agregando, y no, la vitamina B, y tú vas viendo, entonces el paciente no toma Neurobionta, toma Bion 3, pero toma la vitamina B, entonces le están metiendo una cantidad. Hablábamos del, ya no me acuerdo acaso fue con ustedes o no, vitamina C. La vitamina C la venden de 1 gramo, pero la dosis que necesita el cuerpo para una persona que tiene una alimentación normal son 100, 200 miligramos. El resto no lo ocupamos, pero en cambio estamos provocando cambio de pH a nivel urinario y que podría estar provocando una interferencia en la eliminación de algunos medicamentos que necesitan un pH más bien básico. Entonces, son tantas cosas que estamos agregando que no puede, claro, no todo esto tiene significancia clínica. Y hay que decir, porque si no nos volveríamos locos, ¿verdad? Pero sin embargo, teníamos que tener a los alumnos de pregrado, y ahí ustedes al tiro van a cachar la edad que tengo. Yo le decía, yo escuchaba el Chapulín Colorado, entonces el Chapulín Colorado tenía sus antenitas, entonces decía, y que las antenitas, entonces, claro, y eso tienen que ser las reacciones adversas, tienen que ser como la presencia del enemigo, la presencia de la reacción adversa, que las antenitas de vinil nos avisen de que podría tratarse de un síndrome pediátrico. Antes de prescribir el medicamento para contrarrestar el síntoma, veamos, ¿no estará siendo provocado por estos mismos medicamentos? Entonces, si es solamente la monitorización, seguirlo, evaluarlo, poner la duda. Y por eso la idea es que todo el equipo, a mí me encanta cuando en estas capacitaciones, creo que la gracia de estas capacitaciones es que
estamos todos los que al final tenemos de punto central a nuestro paciente. Porque hay psicólogos, enfermeros, médicos, y hay de todo. Entonces, en el fondo, porque la idea es que el conocimiento no nos pertenezca. El conocimiento es de todo, y en la medida de que uno pueda tener de venir y decir, esto podría tratarse de medicamento, bien por los pacientes, porque significa que un paciente que va a estar mejor indicada su prescripción, mejor monitorizada. Javiera, no sé si respecto a eso quisiera aportar algo. Yo creo que en estos pacientes hay que considerar un binomio que es el cuidador y el cuidado, ¿ya? Porque la adherencia absolutamente va a depender proporcional a la relación que existe con el cuidador, porque la adherencia depende absolutamente del cuidador. Entonces yo creo que esa parte, o sea, que vaya a la consulta el cuidador del paciente, porque de él va a depender si realmente la dosis corresponde, los horarios corresponden, la alimentación corresponde, porque en este caso, con este tipo de paciente, se pierde absolutamente la autonomía, entonces depende la administración del medicamento. Claro. Entonces, por eso es como el primer criterio que incluso se establece antes de partir. Sí. Exacto, Sí, es el totalmente de cuidador. acuerdo. Y tenemos cuidadores súper cansados, porque es difícil un paciente con Alzheimer. Entonces, esto que decía Juan, creo que fue que están durmiendo a las 7 de la tarde porque el cuidador está súper agotado, respeta los ciclos. Entonces, eso también se debe considerar en la valoración de este tipo de pacientes. Claro. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Incluso es como el primer criterio que hay que tener en cuenta y claro, y por eso a veces uno ve que las dosis que te opinan suben, porque claro, de alguna forma hay que tener en cuidado al paciente, y de hecho muchos de los criterios que yo les mencionaba como potencialmente inapropiados, donde salen psicofármacos, dicen evitar su uso salvo que el paciente, ¿cierto?, no sea un peligro para su entorno. Entonces, bajo ese contexto, todos esos fármacos que puedan ser cuestionados, igual en la práctica se van a utilizar. Y por eso aparecen así definidos, ver el entorno y el contexto y el peligro y valorar riesgo-beneficio. Sí. Hola, soy Adrián, soy médico y hay otra consideración que yo creo que hay que tomar en cuenta en eso, en la solicitud a veces de los cuidadores, que no lo había mencionado, pero es una cosa con la que igual nos enfrentamos bien seguido, que es con la venta de fármacos. A veces los cuidadores informan efectivamente de que el paciente no duerme, ¿no? O está súper agitado, y uno, claro, le empieza a subir dosis, y si uno le da cita domiciliaria, ¿no? En un caso no de pandemia, se encuentra que el paciente está quieto como un mueble, y en realidad nunca ha tenido ningún problema, y los fármacos salen por otro lado a la venta, ¿no? Después lo están vendiendo en la Feria de las Pulgas en la Avenida Argentina. Pasa harto, bueno, en este tema, porque se ocupan medicamentos que son fuertes, los del Parkinson se venden en la calle, los famosos tontariles, y qué decir las benzodiazepinas. Y un problema que se arrastra en realidad a todo lo que es programa de salud mental. Entonces, tenerlo en consideración, hay casos como de cuidadores como muy demandantes, muy agresivos, que agitan harto los brazos para pedir los medicamentos, y el paciente está como si nada, ¿no? Eso, aportar ese detalle igual, porque igual tenemos una responsabilidad en el control de fármacos que está demasiado extendido. Eso. Sí, no, es verdad, y a veces de la farmacia siempre nos toca ser como pesados o las pesadas que restringen el acceso a esos fármacos. Bueno, además de que hay un control respecto a los tipos de recetas, el registro, también no solo es por un tema de que no queramos entregar un medicamento, sino que también evaluar el contexto y lo que mencionaba recién Adrián. Sí. En las ferias. Sí. Hacen la micro. En la micro. Claro. En la botillería. También, sí. Mira, la verdad que yo creo que Chile es un país que altamente se automedicamenta.
y el medicamento que le hace bien al vecino se lo siguen tomando ellos, o el que toma el papá o la mamá, sin acudir a un médico, y muchas veces suspenden medicamentos o los cambian, pero yo creo que es una cosa cultural y que en esto es sumamente importante la educación para la salud. La educación para la salud es un proceso sumamente lento, que requiere de muchos años y requiere de un bombardeo continuo de todos los profesionales para que pueda la persona tomar una actitud de madurez. Aquí falta usualmente el concepto de autocuidado. Generalmente la gente acude a atención médica esperando que el médico resuelva su problema, porque el medicamento le resuelve el problema y no asumen parte de su cultura. Yo ahora, escuchándola a ustedes, me he sorprendido porque la verdad que con esto del jengibre voy a tener que ya comunicarme con ustedes. Yo a todo le pongo jengibre, entonces ya me asusté. Y cúrcuma y todo, porque una cosa... cúrcuma para que se active. Claro, entonces uno a veces comete cosas por ignorancia. La verdad que muchas veces las hierbas no son algo que pregunta uno en una consulta. La anamnesis no va dirigida a eso, sino que va dirigida más que nada a los medicamentos que consume. Y la verdad que esto puede intelectuar bastante. Yo creo que el tema da para mucho, pero les informo que van a ser las 20 horas. Entonces, para salud mental de todos nuestros participantes, vamos a dejarlo hasta qué acá. bien trabajando. Para que puedan descansar también, porque la verdad que siguen trabajando. Yo estoy trabajando desde mi casa, pero todos los funcionarios que trabajan en la atención primaria de salud están trabajando en primera línea, y la verdad que me imagino que deben estar agotados. Les recuerdo que queda abierto totalmente el foro, todas las consultas que nos van a servir para crecimiento profesional a cada uno de nosotros, las pueden ir haciendo, y ahora mismo yo voy a pasar la grabación, para que pueda quedar subida a la plataforma. Solicito que todos aquellos que no hayan tenido acceso a la plataforma por cualquier motivo que haya sido, me manden un correo. Yo ahora solicité a las 3 personas que me dijeron. Espero, el informático es muy accesible y responde inmediatamente, así que apenas tenga la información se los mando su correo. Un gusto, Janet, un gusto, Javiera. Muy Gracias a ustedes. Igual, su gracias. participación. Hasta luego, Saludos ha a sido un todos. gusto. Y Chao, que estén bien. Chao. Cuídense mucho, que estén bien. Chao. Chao, chao. Chao.